Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH. Atrévete. Actualizamos la semana política y por supuesto lo hacemos con el análisis característico del Chile que viene. A través de todas las pantallas y plataformas de Súbela y Súbela News, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno. Hoy conversamos con el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, no tan bien porque soy de la U, un día difícil para todos quienes somos... ayudándote a sentir, porque claro, ayer fue tan lejos, tan cerca. Muy difícil, pero seguimos. Seguimos. Sí, claro, no hay que abandonar. Muy bien, ¿hay colocolinos presentes en el estudio acá? Increíblemente, hoy hay más colocolinos que la última vez que pregunté esto. Me parece Suele pasar con los colocolinos. Sospechoso con los triunfos. Claro. Oye, Tomás, bueno, partamos por una pregunta así de entrada, ¿no? ¿Cómo ves el actual momento del gobierno del presidente Boric? A ver, yo creo que en estas últimas 3 semanas la oposición ha intentado hacer el punto de que después de la elección municipal, después del caso Monsalve, como que el gobierno se acabó, que va a pasar a ser un gobierno de administración, de gestión de lo que hay, que no va a tener iniciativa legislativa. Yo creo que en ese acto igual reveló un deseo, en el fondo, que es como están mirando el marcador para que se acabe el tiempo rápido, porque están muy ansiosos con la elección presidencial siguiente. Pero la verdad es que queda un año y mi impresión es un poco distinta. Yo creo que al final del día, después de la elección que tuvimos y después de la que viene ahora, ¿cierto?, de segunda vuelta de gobernadores, el gobierno va a seguir funcionando en las mismas condiciones que se le ha permitido desde el inicio, ¿cierto? Con un montón de bloqueo legislativo, ha tenido mucha dificultad en su agenda de reforma, porque ha tenido una oposición muy dura ahí, sobre todo en materia previsional, que es como la reforma emblemática, pero por otro lado con muchos actos de gestión administrativa, ¿cierto? Haciendo lo que puede por cuenta propia, digamos, ¿cierto? Lo que no depende del trámite legislativo, el gobierno ha tenido que concentrar ahí su acción. Entonces yo no lo veo tan distinto, como que ahora se marca un punto de quiebre respecto al término. Me parece que de alguna manera va a seguir siendo como ha podido funcionar hasta el momento. Tengo los datos de la última encuesta CADEM, donde el presidente Boric recupera la aprobación perdida tras el destape del caso Monsalve. Sube 3 puntos, llega a 28% y me pregunto yo, ¿irá en retirada esta verdadera tormenta tras la denuncia de violación y que estalla en el corazón mismo del Ministerio del Interior? O sea, yo creo que es un caso terrible, porque además le pega a la imagen de lo que se había construido con la gestión gubernamental hasta este momento, ¿cierto? Un gobierno que tenía equipos muy sólidos, que estaban encargados, que podían tener mucha capacidad de diálogo también con la oposición para avanzar en aquellas materias que sí la oposición estaba dispuesta, la agenda de seguridad en particular. Claro. Pero si bien este gobierno, como yo decía, ¿cierto?, ha tenido problemas con sacar adelante la reforma de pensiones, porque la oposición no lo ha permitido, ha sido el gobierno que más leyes de seguridad ha sacado, ¿cierto? En particular la ministra Toá, como ministra, ha tenido un gran delivery ahí, ¿cierto? Entonces eso dependía mucho de la fortaleza de ese equipo, y con el terrible caso de Monsalve lo dinamita, por así decirlo simbólicamente. Yo creo que es muy complejo. Pero por otro lado, también en los últimos 4 gobiernos la aprobación presidencial se tiende a estabilizar y a subir hacia el final, ¿cierto? Porque empieza a haber otra discusión respecto a ya no solo cuánto apoyo o no apoyo al gobierno de turno, sino qué es lo que quiero que pase después, ¿cierto? ¿Qué pasa con las alternativas? ¿Cuáles son los otros proyectos? Recordemos también que la oposición tiene niveles súper bajos de aprobación. Récord para mal, digamos. O sea, ha sido una oposición que también la ciudadanía percibe como obstruccionista, que están preocupados de sacar un poco más la crítica que poner una solución sobre la mesa. Y me parece que también los resultados de las municipales, donde el oficialismo le fue bien, fue porque los ciudadanos pensaron, bueno, aquí hay un proyecto de gestión que más allá de las diferencias, mi comuna está mejor. El caso de Castro en Renca, el caso de Bodanovich en Maipú. Y hacia el final del gobierno también va a empezar un juicio ciudadano sobre eso. Mi vida está mejor o peor, está igual, quiénes son los culpables. Empieza una recta final en donde las administraciones en general se tienden a estabilizar para arriba, digamos. Ahora, ¿realmente le fue bien al oficialismo en las municipales?
Yo creo que fue raro, porque le fue mal en concejales, le fue mal en consejeros regionales. Ahí hay una sorpresa, Renovación Nacional en particular en concejales, que salvó los muebles frente a Republicanos. Después en Core, Republicanos da la sorpresa, pero en Alcalde un resultado en donde el gobierno y el oficialismo, sus alcaldes, digamos, insignes, logran reelegirse con buenos porcentajes. Y en términos nacionales, ¿cierto? El oficialismo retrocede, pero yo creo que no hay que comparar su resultado con el propio resultado del 2021, sino con el resultado del oficialismo del 2021. Porque hay un voto castigo. Digamos, la gente tiende a votar en la última municipal en castigo a la administración en curso. Ya, o sea, es inevitable este ejercicio como de plebiscitar al gobierno de turno. Pasa un poco eso, y yo diría que, bueno, si uno suma los números que sacó los partidos de Piñera el 2021, logran un 26% en alcalde, y esta administración, sus alcaldes logran un 30%. Por lo tanto, el declive es menor a lo que se observó en la última elección. Entonces yo diría que es un resultado en donde se salvan algunos muebles y es más variopinto que decir que la derecha tiene la presidencial en el bolsillo. Claro. Ahora, es interesante este tema porque me gustaría saber tu mirada sobre la base de apoyo a la gestión del gobierno. ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo la observas? Claro, o sea, eso es raro porque lo que pasó al comienzo de la administración actual fue que el gobierno no tuvo luna de miel, como se llama. O sea, rápidamente, en los primeros meses, el apoyo se concentra en torno al 35-30% y la desaprobación en torno al 65-60%. Es decir, no hubo unos primeros 6 meses, como se suele decir, de luna de miel, en donde los ciudadanos le dan una oportunidad, incluso a aquellos que no votaron por el gobierno que está ejerciendo, de decir, bueno, a ver qué es lo que traen para Chile, veamos cómo nuestra esperanza, nuestra expectativa se mantiene un poco vigilante, pero dándole el voto de confianza. Este gobierno inmediatamente estabiliza su porcentaje de aprobación y desaprobación, que lo mantiene prácticamente igual en el tiempo. Entonces es distinto. Yo no diría que es igual a cómo ha sido la dinámica de aprobación-desaprobación en los gobiernos anteriores, y en parte, un poco lo que dices tú, ha ocurrido que este gobierno tiene una base de apoyo muy sólida, en torno al 30%, y que yo creo que el presidente Boric ejerce algún nivel como de disciplinamiento electoral sobre esa base, que es interesante, porque pareciera que aún en las adversidades más grandes, con muchas elecciones, o sea, este ha sido un ciclo presidencial repleto de elecciones que tienden a ser sensibles para los gobiernos. Y aún así ha logrado estabilizar y disciplinar esa base electoral, esa base de apoyo, al mismo tiempo que mantiene unidas dos coaliciones que son distintas. Entonces, si uno recuerda, gobiernos de centro-izquierda anteriores tuvieron más divisionismo entre las coaliciones, hubo más traiciones entre ministros, muchos cambios de gabinete, gente que no se leyó el programa y que en el camino trató de buscar el camino propio. A diferencia de eso, el gobierno, yo diría que está más cerca que al comienzo de sumar gente a su gobierno, a la democracia cristiana, por ejemplo. Nadie dudaría que hoy día el gobierno está más cerca de tener un partido más que partirse en dos y tener partidos que abandonan la coalición. Si no, Carolina Leitao, digamos, no se hubiese sumado como subsecretaria la semana pasada, ¿cierto? Correcto. Ahora, volvamos al gran dolor de los chilenos y chilenas y tiene que ver con el ítem de seguridad, la crisis de seguridad que enfrenta hoy el país. Datos de la encuesta Criteria de noviembre muestran que las personas de izquierda califican la gestión sobre la delincuencia con nota 4.3, mientras que para quienes se identifican con la derecha le atribuyen un 2,7, 4.3 versus 2,7. ¿Qué nota le pones tú al gobierno en gestión de seguridad? ¿Y cómo lees, no, estas cifras que son tan distantes unas de otras dependiendo del domicilio político de la persona a la que se le pregunta? Yo creo que con la gravedad del cambio en la dinámica de criminalidad que hay en Chile, en particular en los últimos 2 o 3 años, es muy difícil que cualquier gobierno, incluso un gobierno comunal y para qué decir el gobierno central, logre contener con sus medidas una sensación generalizada de inseguridad, de incertidumbre respecto a lo que le puede pasar
en el espacio público porque hay tasas mayores de delincuencia, porque la connotación de los delitos que estamos viendo en el último tiempo son muchísimo más graves y en Chile no estábamos acostumbrados a ver ese nivel de violencia. Entonces hay un daño moral que se va generando y que queda un poco en el inconsciente colectivo, por así decirlo. Claro, queda lamentablemente enquistado y es muy difícil salir de ahí. Yo creo que un gobierno es absolutamente imposible que logre resolver cualquier gobierno, esa sensación después de 2, 3 años, incluso de un periodo entero. Esa es la necesidad un poco también, creo yo, de llegar a acuerdos país. De tomarnos en serio un asunto tan grave como ese. Yo celebro igual que ha habido, al menos en ese ámbito, había un grado de acuerdo entre oposición y gobierno para sacar adelante hartas leyes de seguridad. Pero incluso sacando muchas leyes de seguridad, el problema no se va a solucionar de la noche a la mañana. En ninguna parte ha sido así. Por lo tanto, creo yo que, por ejemplo, la continuidad de los equipos es algo fundamental para que la pega se pueda hacer bien. El voto de confianza que dan los vecinos de Maipú, por ejemplo, al alcalde Bodanovich, tiene que ver también con una disposición que los vecinos notan en, aquí hay un tipo serio que está preocupado de mi integridad, que liberó la Plaza Maipú, que está tomada por los toldos azules, donde había mucha delincuencia, y la recuperó para que fuese un espacio, no solamente un espacio público, un espacio hoy día de reunión. Hay muchos eventos que se hacen ahí los días viernes con música en vivo, la gente puede ir, volver a su casa lo más probable que en buenas condiciones, hay iluminación. Entonces, son cosas que las personas van valorando. Y a nivel central también es importante la continuidad de los equipos. A propósito un poco de que la oposición pedía la salida de la ministra Carolina Toá, pero yo creo que ahí nos estamos topando en un dilema interesante, porque el gobierno de alguna manera ha logrado sacar una agenda de seguridad adelante y lo ha hecho ella como ministra del Interior. Ha sido la que ha tenido más capacidad de diálogo con los sectores del Congreso que son de la derecha, ¿cierto? Y ellos dicen, es que tienen que sacar a Carolina Toá, pero bueno, resulta que Carolina Toá han tenido un buen diálogo con ella, porque si no, no hubieran sacado tantos proyectos de ley adelante, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema que yo creo que es importante, que las oposiciones en general actúen por el largo plazo ante problemas que son como demasiado mayoritariamente importantes para la población. A ver, es interesante eso, porque es una gran dicotomía. Por un lado, la oposición intenta descabezar el Ministerio del Interior, pero por otro están estos datos duros de la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad que se han puesto, digamos, en acción. Y por otro lado, lo que señala, el diálogo que ha establecido Carolina Toá desde que asumió el cargo. Ahora, me gustaría que lo enfocáramos desde otro ángulo. ¿Ves un desgaste en el mandatario, en la figura del presidente Boric, en salir a defender el gobierno ante cada crisis de su gabinete? ¿O te parece que es una forma que tiene Boric para no dejarse llevar por las presiones de la oposición? ¿Hasta qué punto se puede resistir, ¿no?, en ese filo que es delgado, un no cambio de gabinete? Es que a mí me parece que en el último tiempo a veces los gobiernos sobreestiman la importancia que tiene para las personas estos cambios en el equipo, por así decirlo, o la presentación de los proyectos de ley. Es decir, tú puedes cambiar tu equipo, pero lo que a la gente le importa es que hayan resultados, independiente del equipo que haya. Tú puedes presentar proyectos de ley, pero a la gente lo que le importa es que esos proyectos de ley se promulguen y generen cambios visibles por las personas. Entonces, a veces me parece que los medios le otorgan obviamente una importancia, porque es parte del periodismo político estar observando cuáles son los indicadores que uno tiene para medir el desempeño de las distintas carteras. Eso está muy bien. Pero es interesante que al menos el liderazgo del presidente Boric, si bien dialoga con eso, o sea, hubo cambios de subsecretaría, no está preso digamos, ese debate mediático, porque entiende que lo más importante al final, lo que los chilenos van a premiar, es si es que después de los 4 años la gestión fue mejor o peor. Y para eso, si el equipo tiene delivery legislativo, por ejemplo, bueno, ¿por qué sacar a la ministra Toá si ha sido la ministra que la derecha le ha dado más cancha para que saque sus proyectos adelante?
yo creo que uno se podría hacer la misma pregunta respecto a las otras carteras de proyectos, ¿cierto? Porque además el gobierno tiene un montón de proyectos de ley todavía que necesita sacar o al menos sacar a la pizarra a la derecha, en pensiones, en renta, en cuestiones de impuestos que se va a discutir ahora el segundo semestre. Está todo lo del el nuevo financiamiento de la educación superior. Entonces, de alguna manera yo creo que hay que tener más confianza en el equipo si es que logra hacer la pega, que estar pendiente, porque siempre la oposición va a tener incentivos para sacar a una u otra figura. Mi impresión un poco es que los ciudadanos sienten que en general eso tiene un segundo orden de importancia. Ahora, efectivamente, han avanzado los proyectos de ley, ha habido mucha diligencia al respecto, eso es indiscutible, pero en la práctica lo que vemos es una aguda sensación de inseguridad y con cifras que son escalofriantes respecto de los homicidios, de los delitos violentos, de los portonazos. Eso está ahí, digamos. Da la sensación que a pesar de los proyectos, la sensación y los hechos violentos no manifiestan un decrecimiento, sumado al escándalo Monsalve, donde sabemos que en ese fin de semana, que era tan crítico como el del 18 de septiembre, toda esa semana, él figuraba, digamos, en actividades personales, tomando pisco sour y además, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió ahí, enfrentando hoy un grave caso de violencia sexual y una acusación de violación. Todo eso ocurrió ese fin de semana, donde, ¿qué es lo que dice la gente? Este señor no estaba haciendo su trabajo. Exacto, no. Y además después ocupando toda la infraestructura pública y su cadena de mando supuestamente para la comisión de delito y el encubrimiento, traicionando la confianza del presidente de la República, pero lo peor de todo, de los chilenos y las chilenas, que necesitan mantener una fe pública en las instituciones. Ese es el nivel de gravedad. Pero además es grave porque yo creo que rompe en 1000 pedazos, simbólicamente, la imagen que el gobierno había logrado proyectar con sus acciones, con la continuidad de esa diligencia, que necesitamos equipos serios, que más allá de los sectores fuesen capaces de sentarse a la mesa para dialogar con la oposición, porque independiente de que uno tenga mucha proactividad en los proyectos de ley, hay que tener la seriedad también de saber que a los chilenos estos temas que les preocupa, les duele mucho y por lo tanto hay que redoblar esfuerzo y nunca contentarse con las cifras que se están obteniendo. Eso es algo que se le escucha a diario a la ministra Toa. Por eso, creo yo, por el tremendo daño del caso Monsalve, es que, por ejemplo, haber hecho un cambio de gabinete tomando un atajo y nombrando a alguien para generar un punto artificial en los medios, en lugar de tener confianza en el trabajo en el trabajo de fondo, más allá de las personas que se está desarrollando, hubiese sido un contrasentido mismo, con la idea de lo que este gobierno ha tratado de defender. Por eso yo en ese sentido creo que por más terrible que haya sido como el daño a la imagen del gobierno con este caso, el gobierno tiene que entender que siempre puede ser peor, como dice la presidenta Bachelet, y en ese sentido es mucho mejor, por así decirlo, mantener la coherencia de los recursos utilizados que hacer cambios para dejar contento a un sector u otro, si es que hay, digamos, confianza y había algo de fondo detrás, ¿cierto? Una idea de la seguridad, que yo sé que es un tema difícil, pero este gobierno igual ha tenido un discurso de seguridad, severidad, rigurosidad, todo el peso de la ley contra los delincuentes, pero con responsabilidad. O sea, no a tontas ya locas, no preocupado del show, no preocupado de cómo los matinales cubren el derrumbe de una, digamos, a lo Carter, de una casa, sino que más bien haciendo la pega silenciosa de preocuparse de la prevención, de la persecución, sin obviamente desmerecer que es un problema societal del cual hay poca evidencia de cuáles son las medidas de política pública que funcionan más o menos. Hay mucha evidencia en cuanto a crimen organizado, a bajar la tasa de homicidio, de qué es lo que no funciona. Pero hay poca evidencia de cuáles son las medidas que efectivamente cambian la situación. Así, evidencia comparada. Eso es bien sensible. Porque, por ejemplo, hay evidencia de que militarizar a la policía o poner a los militares a hacer patrullaje policial puede generar incentivos perversos que fortalezcan estructuras criminales al final, que solucionan el problema.
Como por ejemplo que se permee la corrupción en las filas militares. Exactamente. Como ha ocurrido en otros países. Que es gravísimo. Hay evidencia de que meter a todo el mundo preso puede generar sindicalización de presos. Y eso, digamos, el Tren de Aragua es uno de los carteles actuales, digamos, que se crea en una cárcel. Es decir, el problema es súper serio y por lo tanto hay mucha evidencia de cosas que suenan bien, pero que han sido desastrosas y han sido muy fracasadas. Entonces resistir y a la tentación de ser un punto de imagen, salvaguardando el respeto a ese conocimiento que tenemos a nivel comparado, ha sido un sello del gobierno. En base a sus actos, en base a sus omisiones, ¿coincides con el diputado Gonzalo Vinter que Manuel Monsalve se convierte en un traidor? ¿Un traidor del gobierno, un traidor del presidente Boric? Absolutamente, y agrego que yo creo que además de haber traicionado a su jefe político, que el presidente de la República, traicionó la confianza de todos los ciudadanos y las ciudadanas, el momento en que defrauda la fe pública utilizando supuestamente su cadena de mando para encubrir comisión de delitos. Eso es lo que se está investigando. Entonces, desde ese punto de vista, es doblemente grave. O sea, estamos ante, además, una cuestión que va más allá de un sector, yo diría. Es muy difícil que Chile se sobreponga a la desconfianza que genera que autoridades con ese nivel como de legitimidad transversal a los sectores políticos generaba. Es muy difícil. Va a requerir mucho tiempo. Y de hecho, la derecha tiene que tomar nota de que también va a requerir que hayan otras autoridades que sepan dar la cara y mantener la misma línea que habían desarrollado antes. Por eso es tan importante, por ejemplo, que la ministra Toá pueda continuar haciendo su trabajo, ¿cierto? Y que pueda demostrar que al final del gobierno había una línea, porque esa ministra Toá fue la que la derecha le aprobó las leyes también, po. Entonces, esta cuestión de que se vayan todos, claro, suena bien para ganar una elección, pero cuando el día de mañana les toque administrar, bueno, se van a dar cuenta lo terrible del daño a la confianza que generan estos casos y lo difícil que es repararlo. Restando exactamente un año para las próximas elecciones presidenciales, ¿cuál crees tú será el legado del presidente Gabriel Boric? Bueno, esa es una pregunta súper interesante. Yo creo que hay cuestiones ligadas a los derechos de los trabajadores. Una reducción de la jornada laboral, una ley de conciliación familiar y personal, hay un aumento del sueldo mínimo, hay cuestiones que tienen que ver con abordar los derechos de los trabajadores y que podrían aumentar en la medida que haya un acuerdo, por ejemplo, en materia previsional, ¿cierto? Para que los ahorros de los trabajadores repercutan en mejores pensiones de las que hoy día hay. Si la derecha tuviese algún sentido de supervivencia pensándose en un próximo gobierno de su lado, sabría lo importante que es sacar adelante un acuerdo de pensiones ahora. Claro. No tener que heredar ese problema que se ha convertido en un lastre. Exacto, y yo creo que pasa lo mismo en general con todas las políticas públicas que son malas. O sea, hoy día, por ejemplo, en educación superior, en educación en general, hay un problema. Chile gasta 2 de cada 3 pesos en educación superior. Y sabemos que la educación inicial y escolar es tremendamente importante para nivelar la cancha y por un montón de razones, productivas incluso. Y ahí no están puestos los recursos. No están puestos los recursos, pero una razón muy puntual, que tuvimos un sistema de aumento de la cobertura de la educación superior que estuvo basado en el lucro, en el mercado como asignador de recursos y que generó un montón de expectativas sin cumplir, un montón de endeudamiento, pero también un montón de parches y de medidas que se toman después, de medidas de reparación de deuda, de medidas de modernización del sistema de financiamiento de la educación, de la ley de gratuidad, que ha permitido que muchas familias tengan a sus hijos e hijas estudiando como primeros profesionales de la familia, ¿cierto? Un montón de medidas que en el fondo se originan para generar justicia con una situación mal diseñada, con una política, con una falta de política y visión de Estado en materia de educación, que genera en el fondo que el Estado hoy día tenga que invertir recursos para poder hacia atrás mejorar el funcionamiento del sistema, para poder reparar una promesa rota de movilidad social, y así nos va a pasar con todas las políticas públicas que hoy día generan lastre. Pensiones, tú mencionabas, pero hay un montón de otras cosas que hacen como que la discusión del país mira hacia atrás en vez de poder mirar al futuro. Con todos esos lastres, repetimos la palabra, el concepto,
si yo te pongo 3 grandes ejes, ¿cuáles crees tú serán esos 3 grandes legados del gobierno de Boric? Sí, no, yo lo primero que creo es lo que yo decía de un gobierno a favor de los trabajadores. Disminuir la jornada laboral es tiempo libre para las familias. Segundo, hay una responsabilidad con enfrentar de raíz los problemas de inseguridad que ha tenido el gobierno. En tercer lugar, en materia productiva, creo que ha sido muy importante la Estrategia Nacional del Litio y la posibilidad de que el Estado tenga por los próximos años la propiedad mayoritaria de las reservas minerales en el país para poder industrializar nuestra economía, que es algo que estamos al debe, pero acá se está dando un pasito en una dirección de poder no tener solamente el sueldo de Chile, como se solía decir con el cobre, sino también las baterías de Chile por el litio y las posibilidades que puede generar en un montón de áreas como la electromovilidad, por ejemplo. Hablemos de los presidenciables, hablemos del dilema que enfrenta la ministra Toá, quedarse, qué tanto dificulta una carrera presidencial estar en una cartera tan expuesta y tan crítica como Interior. Hablemos también de la alta votación del alcalde Bodanovich, el factor Bachelet. Ha dicho a los 4 vientos que no quiere ser candidata, pero sigue apareciendo siempre robusta en materia de cifras en las encuestas. Y también la figura de Vlado Mirosevic. ¿Será una candidatura testimonial? No lo sabemos. Ahí, por lo menos, desde el oficialismo, tenemos algunos nombres para analizar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo el día lunes en Tolerancia Cero, que entrevistaron a Eugenio Tironi y él un poco hacía una reflexión sobre cuán orgánica o inorgánica es la derecha y la izquierda a la hora de enfrentar el dilema presidencial, por así decirlo. Y él hacía una reflexión de que la izquierda tiende a ser más orgánica, definir sus candidaturas a través de lo que las decisiones de los militantes de los partidos, no solamente hacer una primaria, sino una cuestión como más de que el sector vaya perfilando sus cartas de acuerdo a las discusiones internas, mientras que la derecha seguía mucho más por las encuestas, por, de hecho, personajes que no vienen tanto del mundo de los partidos o que vienen pero tienen como esta imagen de la gestión. Alessandri, Piñera, siempre ha sido un poco de esa manera. Entonces yo creo que eso es interesante mirarlo en este momento del gobierno, porque si algo tiene el gobierno actual es que va a dejar como legado para el sector de la izquierda un gobierno de 2 coaliciones que lograron aprender a cooperar a pesar de las inmensas diferencias que pudieron haber tenido en el pasado, que de hecho una nació, algunos dicen, a costa de la otra, y la otra se agotó porque surgió problemas y porque hubieron impedimentos a que surgiera la otra. Entonces había un tema como de emergencia institucional, matar al padre o no, pero que al final, durante el curso del gobierno, el liderazgo del presidente Boric ha logrado cohesionar. Como decía yo, mientras más nos acercamos al fin del gobierno, es más probable que entre un partido nuevo al gobierno a que se vaya un partido del gobierno. En el caso de la democracia cristiana me refiero. Correcto. Por lo tanto, ese legado, yo creo que lo más importante para el sector oficialista hoy día es traducirlo en una primaria presidencial común a 3 bandas, por así decirlo: el mundo frente amplista, el mundo comunista y el mundo del socialismo democrático, incluyendo también a la democracia cristiana, que puedan enfrentar sus distintas opciones de figuras presidenciales con ideas en mano, que se trabajen los programas desde antes. Tener una primaria no solamente es importante por una definición con más, porque gana el que tiene más votos, también es muy importante porque obliga a las estructuras partidarias en pensar en programas, claro, en ideas, antes, rápido. A ver, ¿cuál es tu programa? Porque no es solamente un tema de figura. La gente va ahí a suscribir programas. De hecho, Gabriel Boric formuló su programa de Apruebo Dignidad al momento en que enfrenta a Daniel Jadue en esa primaria, que luego lo convierte en el candidato de Apruebo Dignidad en la primera vuelta presidencial. Yo esperaría que este gobierno lograra transmitir, traducir, significar el legado de su gobierno en que los partidos que lo acompañan y otros más se comprometan en enero a una primaria común y empiecen los equipos a trabajar en cuáles son las ideas que se van a defender. Y después, bueno, se verá cuál es la cara que defiende esa idea. Pero yo creo que es una enorme fortaleza versus la derecha, pues, ¿no?
Bueno, hablemos de la derecha, pero antes, ¿es el alcalde Bodanovich la mejor carta del oficialismo hoy para la próxima presidencial? Yo creo que hay muchos chilenos y chilenas, especialmente en Maipú, que les gustaría que Tomás Bodanovich fuese presidente, pero que primero también esperarían que hubiera un término de su gestión municipal tal y como él la prometió. Creo que las razones por las que la gente valida también la gestión de Tomás Bodanovich en Maipú es porque ve a alguien que se le cree, que dice, que cumple lo que promete, que hace y dice, no solamente dice, y que por lo tanto si es que él tiene un compromiso con los vecinos de su comuna, él lo va a honrar. Esa es la base de la credibilidad hoy día de la figura de Tomás Bodanovich, y creo que no solamente él lo entiende bien, sino que su partido también lo ha respetado. O sea, nadie aquí ha intentado imponer nada, y es porque se entiende la responsabilidad con el proceso social que se está haciendo en Maipú, que no es solamente una cuestión de votos, de encuestas, es un proceso de generación de confianza pública. Es complejo el escenario, porque por un lado parece ser la mejor carta, pero por otro hay una promesa a sus electores. Claro, pero yo creo que al final es la mejor carta porque hace promesas a sus electores que después las cumple. Por lo tanto, lo que uno tiene que analizar no es quién tiene la mayor adhesión ciudadana, sino cómo los chilenos y las chilenas reaccionarían en la papeleta teniendo las opciones que se dan. Y por eso al final me parece sabia la respuesta sólida, y como no se ha movido nada respecto a lo que ha dicho desde un inicio el alcalde Bodanovich respecto a sus expectativas presidenciales. Además, creo que un poco el meollo del asunto de que hay una primaria con los partidos completos llevando carta es que no importe tanto quién es la persona que lo va a comunicar el programa, sino que el programa, bueno, se haga, que se generen los equipos y que después los militantes de los partidos y la ciudadanía en general defina, bueno, cuál es la mejor candidatura. Y para eso va a tener que haber opciones, y por eso yo celebro que, bueno, que hayan personas desde ya disponibles, a pesar de que todavía es temprano porque los partidos no han definido, como Vlado Mirosevic. Me parece que es positivo. No tengo nada más que decir al respecto. Tomás, y al otro lado vemos a Evelyn Matei como la carta más competitiva, vemos ya un desgaste en el eterno candidato José Antonio Kast y una fe enorme la que se tiene el exalcalde Carter. También quiere ser candidato a la presidencia. Claro, ahí el problema de base que yo diría que tiene la derecha es que no va a tener primaria común. Es decir, no va a haber una primaria que incluya a José Antonio Kast, Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Johannes Kaiser, que es otra de las personas que se quiere tirar y que de hecho quiere una primaria con Matei, no con Kast. Eso ellos no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque tienen una tremenda diferencia estratégica de estilo, que luego es tal que no es garantía de que defiendan contenidos comunes. Y me parece que ahí está un poco el desafío y el problema que tiene Matei. Porque si es que Matei quiere consolidar su base de apoyo, va a tener que dialogar con los otros candidatos de la derecha. Y entrar en diálogo siempre implica moverte un poco de tu posición, porque quieres, digamos, derribar la base electoral del otro. Por lo tanto, la pregunta es hacia dónde se mueve. ¿Le va a disputar votos al centro político? Bueno, pero el centro político no existe. O sea, Jimena Rincón, la gente de estos partidos como nuevos, amarillos, demócratas, se ha demostrado que su poder discursivo comunicacional en los medios es inversamente proporcional a los votos que sacan. Correcto. Es decir, en las elecciones les va muy mal. O sea, en el fondo Matei, a tu juicio, solo podría moverse hacia la derecha. Y si se mueve a la derecha, tiene un problema en segunda vuelta, porque cuando se mueva a la derecha en primera vuelta, le va a costar moverse para el otro lado después en segunda, cuando tenga que definir eventualmente con la izquierda, por ejemplo. Claro. Porque puede percibirse como una candidata muy poco diferenciable de José Antonio Kast. Además, y con esto voy al otro punto complejo que tiene Matei, que es como cómo se diferencia con Kast. Es que son muy parecidos. Vienen del mismo partido. Claro, vienen de trayectorias político-personales dentro del mundo de la UDI que son diferentes, eso es cierto. No hay que aquí
desoír la historiografía que hay respecto a la historia de la UDI, pero sí tienen hartos puntos en común. Los dos son políticos de larga trayectoria, son políticos profesionales, se vienen dedicando a la política desde que prácticamente fueron mayores de edad. No hay ningún problema con eso, pero son políticos muy, muy estándar, muy, muy tradicionales. Entonces tiene ahí, yo creo, Matei, un problema de diferenciación también con José Antonio Kast y de las ideas. Si en el año pasado, cuando José Antonio Kast obligó a Chile a plebiscitar un texto conservador de constitución, Evelyn Matei tuvo la oportunidad de decir: no, yo me opongo, yo voto en contra de una constitución de ultraderecha en Chile. Pero no, votó a favor y se cuadró con José Antonio Kast. Por lo tanto, eso es también un antecedente de que tiene problemas de separarse un mundo que, además, si después ella logra ganar, le va a ser imposible gobernar. Si eso es lo que va a hacer, los tenga adentro o fuera. Entonces, ahí yo diría que está como el gran desafío en el sector de la derecha. Interesante. El dilema de Matei. Lo podemos titular aquello. Hablemos de una elección más urgente, más inmediata. Domingo 24 de noviembre, ya no queda nada para el balotaje. Segunda vuelta de gobernadores en 11 regiones del país. En honor al tiempo, me gustaría que nos concentráramos en lo que va a ocurrir en la región metropolitana. Te lo planteo principalmente porque desde la oposición han decidido plebiscitar la elección. ¿Cómo analizas esa estrategia de ir polarizando lo que se viene, polarizando lo que va a ocurrir el domingo 24 de noviembre? Yo creo que la decisión del candidato Francisco Rego de transformar la elección de gobernadores en un plebiscito al gobierno es tremendamente arriesgada. Primero, porque no es un plebiscito al gobierno, estamos en democracia, el día después de la elección va a seguir habiendo gobierno, aunque a él no le guste. Y segundo, bueno, porque en la práctica el gobierno va a seguir funcionando como ha funcionado hasta hoy día, ¿cierto? Funcionando a través de lo que se le permite con actos administrativos, con un montón de agenda, iniciativa parlamentaria trabada, porque no ha habido disposición de la oposición, y esos costos los pagan ellos si es que gobiernan después. Entonces, me parece que es como una apuesta, es como vender también una ilusión que después no se va a cumplir por ningún lado. Entonces, partir, si es que él llegara a ganar, parte 2-0 abajo, porque parte prometiendo algo que no se va a cumplir bajo ninguna circunstancia. Yo creo que hay que hablar en serio de esta elección. Esta elección, en particular en la región metropolitana, pero en todos lados, lo que se plebiscita es qué se hace con la gobernación regional, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que los dos Orrego tienen más en común de lo que se ha dicho. A ver. Los dos Orrego son políticos de hace mucho tiempo. Los dos militan en partidos políticos, además muy tradicionales. Claudio milita en la Democracia Cristiana y Francisco Rego milita en Renovación Nacional. Ahora, recordemos que renunció a la Democracia Cristiana, a pesar de ser un militante histórico. Pero viene de un partido tradicional y al igual que Francisco Rego. Son dos políticos haciendo política que han hecho de su vida. Ahora yo me confundo, porque claro, renunció a la DC tiempo atrás, esa ya es historia antigua, pero hoy mismo dijo que él no representaba a la oposición, que no era el candidato, perdón, no representaba al oficialismo, que él no era el candidato del oficialismo. Mira, yo creo que ambos candidatos vienen de partidos políticos. O sea, está bien, hay diferencias entre los partidos, pero eventualmente esas diferencias después no son necesariamente decisorias respecto a con quién hacen alianza. Están en el mundo político. Entonces esta cuestión de que Francisco Rego es un outsider no va. O sea, los dos son políticos, pero tienen una diferencia extrema y muy radical de qué es lo que han hecho siendo políticos, ¿cierto? Claudio Rego, en su gestión como gobernador de la región metropolitana, ha hecho 9 parques nuevos, ha construido 40 recintos deportivos en toda la región, ha construido 570 kilómetros de vereda pública, con la colaboración del alcalde del partido político que sea. Francisco Rego, lo único que le conocemos de eso es que ha dicho que le costaría mucho trabajar con alguien de izquierda, que si es comunista, que si es que no, que si es que sí. O sea, son puras cuestiones de que no, que yo en realidad soy demasiado consecuente, entonces no quiero trabajar con este otro. Entonces, son puras palabras de desconfianza frente a lo otro. Claudio Rego gestiona y crea obra pública
con el acuerdo de gente de distintos sectores. Bueno, efectivamente es una pega que requiere de diálogo y acuerdos, porque Exacto. el gobernador tiene que conversar con todos los alcaldes. Sin Da colaborar, lo mismo su color político. sin colaborar con alcaldes de otros partidos políticos, Claudio Rego no habría podido plantar 200.000 árboles dentro de su gestión de la gobernación metropolitana. No habría podido hacer un protocolo contra el calor extremo. No habría podido equipar a la región con 80 camiones aljibe. Son todas cuestiones que él ha hecho concretamente, colaborando con otros independientes del partido. Francisco Rego, lo único que ha dicho respecto al medio ambiente es decir en un programa de televisión que Alto Maipo va a abastecer de agua a la región, cuando el problema de Alto Maipo ha sido que pone en riesgo el río y el agua que provee el río, ¿cierto? Entonces hay un gestor que concreta, independiente del partido con el que tenga que colaborar, y hay otro que es un candidato fabricado por un canal de streaming que, sin desmerecer lo que es el valor que algunos electores pueden tener en eso, no ha podido acompañarlo de hechos, ¿cierto? Son solo palabras y palabras desconfiadas, palabras de crítica y palabras de darse el lujo de poder poner sobre la mesa las diferencias en vez de los acuerdos que uno tiene con el adversario. ¿Cómo miras ese factor? Lo dialogante de Claudio Rego, quien va por la reelección, y lo beligerante que es Francisco Rego en su perfil mediático, una figura de televisión en un programa que justamente tiene esa característica editorial de ir siempre al choque. Sí, a ver, yo creo que también se ha intentado hacer de la elección una cuestión de como estilos de vocería. Pero en realidad yo creo que es un poco más allá de eso la diferencia que se está jugando. Es qué han hecho en su trabajo. O sea, cuáles son sus cartas de presentación con los proyectos que han logrado aprobar, con las cosas que han logrado gestionar. Y no tanto un estilo el beligerante, el no beligerante, porque como yo decía al inicio, tanto Claudio como Francisco Rego son dos políticos que tienen, bueno, sí, estilos distintos, pero todos los políticos tienen estilos más pronunciados en una cuestión discursiva o en otra, o tienen maneras de llegar. Yo creo que a Francisco Rego no hay que descalificarlo por el estilo que tiene. Más bien eso es como un dato de la causa y es sintomático que en realidad no tiene proyecto. Ese es el problema de Francisco Rego. Mira, interesante análisis de cara a lo que va a ocurrir el próximo domingo 24 de noviembre. A ver, así aprovechando, ¿no? Ya que viene el balotaje, tu lectura de lo que Chile votó en materia de gobernadores, cores, alcaldes y concejales. Hagamos un poco ese dron, ese paneo ya con todos los datos consolidados, incluso resuelto el lío en Peñalolén, que como costó eso. Sí, yo creo que fue una elección extraña, poco comparable con las elecciones del mismo tipo, porque es la primera obligatoria. Claro, hay inscripción automática, voto obligatorio y además con multa. Fue muchísima gente a votar. Histórico, nunca tanta gente había votado en Chile. A mí me pasa que los resultados fueron como variopintos, yo le decía la semana pasada, como diversos, inconsistentes, por así decirlo, porque tú tienes en Cores un resultado en donde el Partido Republicano logra dar la sorpresa, pero después en concejales Renovación Nacional se mantiene, en gobernaciones regionales el oficialismo ganó 4, la oposición 1, incluso con un resultado bueno de Zafirio en la Araucanía, ¿cierto? Que no estaba en la encuesta y igual logra pasar a segunda vuelta. Ahora hay 11 finales, por así decirlo, que se juegan a fin de mes, pero el oficialismo salva los muebles. Y además en alcalde hay como un daño al incumbente, que en este caso es como el gran incumbente del gobierno central, o sea, el voto castigo. ¿Cuánto voto castigo hubo? ¿Cuánto voto castigo hubo el alcalde que es del oficialismo para castigar al presidente Boric? Como lo hubo a Piñera cuando se castigó a los candidatos de Piñera en la última municipal. Bueno, no hubo tanto castigo al oficialismo en alcalde. Y hay un dato crucial, ¿cierto? Que es que en Chile es más probable vivir en una comuna gobernada por un alcalde de izquierda que vivir en una comuna gobernada por un alcalde de derecha. Ese dato no te explica mucho de lo que pasó en la elección, pero te abre una oportunidad, un riesgo. Tú decías que un año para la elección presidencial. Bueno, hay un año en donde hay alcaldes de izquierda y derecha que van a demostrar, van a tener que jugarse en el día a día de su gestión
cuál es el proyecto país que están defendiendo. Y sabemos que justamente son los municipios los grandes fabricantes de candidatos. Sí, y más importante eso, es como el alcalde es la figura más próxima al ciudadano. O sea, para bien o para mal, ¿cierto? Tu alcalde puede ser el que se robó la plata o puede ser el que arregló el pavimento. En Maipú, Bodanovich te arregló el pavimento y Barriga se robó la plata. Entonces es algo totalmente sensible para los ciudadanos, conocidos, muy próximos. La democracia, la legitimidad de la democracia se basa en esa proximidad. Por lo tanto, es un año en donde, en particular para el sector de la izquierda, va a tener que tomarse muy en serio lo que significa administrar municipalidades y lo que significa, por ejemplo, en el caso de Puente Alto, que es muy interesante, traducir ese trabajo comunitario que los lleva a ganar la elección en una mejor vía para los vecinos de Puente Alto. Si se le toma el peso a esa oportunidad que se abre con que sea más probable vivir en una comuna gobernada por un alcalde de izquierda que de derecha, bueno, probablemente los resultados presidenciales serían mucho mejor para ese sector. Interesante, Tomás Leighton, antes de despedirnos, ¿cómo ves el Chile que viene? Bueno, yo espero que en el Chile que venga tengamos justamente más acuerdo sobre la base de obras y no de palabras. Y por eso creo que es tan importante que en la elección de gobernadores que se viene se le tome el peso a lo que se está votando. Proyectos de continuidad de gestión exitosa o proyectos de continuidad de gestión que se desaprueba, pero no que te vendan que esto es una elección del presidente Boric, que esto es un plebiscito a otra cosa, porque todas esas promesas después, al día siguiente de la elección, no se van a cumplir. Entonces yo creo que la base de los acuerdos de la convivencia democrática se basa en prometer cosas que uno sí efectivamente puede cumplir. Y por eso, de hecho, creo que, por ejemplo, el alcalde Bodanovich ha tenido tanta aprobación a su gestión, porque en las palabras la gente ve reflejadas las acciones que él hace. Y tal vez haya un camino largo por ahí, pero en política no hay atajo, porque cuando uno toma un atajo rápidamente se da cuenta que es terreno del otro, digamos. Tomás, te quiero agradecer enormemente esta conversación, el análisis, la reflexión, como decíamos, a pocas semanas, pocos días del balotaje de los gobernadores en varios puntos del país y exactamente un año de la próxima elección presidencial. Director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, conversando hoy con el Chile que viene. Tomás, hasta la próxima. Muchas gracias, Ignacio. Ustedes cuídense mucho y pueden chequear cada uno de nuestros cortes y destacados a través de nuestras pantallas, plataformas, tanto de Sube la News como de Súbela. Cuídense mucho y será hasta un próximo capítulo.